Gracias, Susana. Buenos días a todos y todas. Vamos a hablar un poco hoy de tendencia genética. También la llamamos progreso genético o respuesta a la selección. Y más que referirme a los resultados de la última evaluación en lo que respecta a la respuesta o a la tendencia, eso lo pueden ver en el video o los dos videos anteriores que hicimos sobre el programa. Me parece mucho más provechoso hablar de qué podemos hacer para mejorar esa respuesta. ¿De acuerdo? Podemos hacer los creadores, los ganaderos, y también podemos hacer, digamos, los técnicos que colaboramos con el programa. Tenemos algunos ganaderos, don Enrique, que le agradecemos, a don Gerardo Vargas, que fue uno de los padres de la criatura esta hace 20 años cuando empezamos. Ya Gerardo y yo habíamos empezado un año antes o algo así a armar el muñeco, como dicen. A don Leo, también que está ahí, entonces les agradezco su presencia. Vamos a empezar entonces. Muy bien. ¿Cuáles son los objetivos de hoy? El primero es conocer mejor los conceptos de tendencia genética, respuesta a la selección, progreso genético. ¿De acuerdo? Después, el siguiente objetivo es identificar qué factores afectan el mejoramiento. Y tercero, discutir con brevedad cómo podemos modificar esos factores para optimizar o para incrementar el mejoramiento genético. Esos son los tres objetivos de la charla. Y les recuerdo las tareas de los creadores, en este caso de ganado Brahman, que es la raza con la que hemos estado trabajando. La primera tarea que tienen los creadores es producir los reproductores, tanto machos como hembras, que sean los que generen, los que produzcan las siguientes generaciones de animales. Y por supuesto que nos interesa que en cada generación, conforme vayamos usando reproductores genéticamente superiores, se incremente el valor genético en cada generación. ¿Para qué? Para aquellas características que estemos midiendo, que sean por lo menos parcialmente heredables y que tengan impacto económico en la actividad ganadera. Y entonces, las dos tareas principales que tienen los creadores, por una parte es identificar a los reproductores genéticamente superiores, y en eso nosotros intentamos colaborar con el programa de evaluación. Y una vez que sabemos cuáles son los animales genéticamente superiores y los que no lo son tanto, los ganaderos, los criadores deben decidir varias cosas, entre ellas qué apareamientos realizan, qué toros cruzan con qué vacas, con el objetivo de obtener los reproductores genéticamente más positivos para generar la siguiente generación. También con base a las evaluaciones pueden decidir cuáles animales sacar del rebaño y mandarlos a ganadería comerciales o lo que fuera. Ok, entonces vamos a entrar en materia. Y antes voy a quitar el video que se me había olvidado.
Ok, ¿qué es lo que entendemos por tendencia genética, respuesta a la selección o progreso genético? Pues la tendencia genética es cuánto cambia el valor genético promedio de una población a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Y la respuesta a la selección, que está muy relacionada con lo anterior, es la tasa de cambio, es lo mismo, en el valor genético promedio de una población producido por selección, es decir, producido por las decisiones de los ganaderos de cuáles animales conservar como reproductores y cómo hacer los apareamientos, etc. ¿De acuerdo? Aunque usted no haga nada en su finca, va a haber una tendencia genética producida por el azar, que puede ser positiva, negativa, o una tendencia plana, digamos, cero. La respuesta a la selección es lo mismo, pero teniendo en cuenta la intervención del creador, tomando decisiones sobre cuáles animales conserva como reproductores, cómo son los apareamientos y demás. Y solemos reflejar la tendencia genética, digamos, a lo largo del tiempo. ¿Lo ven? Aquí tenemos en el fondo la tendencia genética del mérito genético total desde el año 2005 hasta el 2019, hasta los animales nacidos en el 2019. ¿De acuerdo? Vean que es una tendencia positiva, pero por supuesto no es perfecta y hay oscilaciones. Alguna gente se interesa mucho en entender estas oscilaciones. No hay que olvidar que tenemos muchos factores que se comportan de forma azarosa y entonces tenemos que poner más énfasis en la tendencia general que en los picos hacia arriba o hacia abajo. Entonces, progreso genético, tendencia genética y respuesta a la selección están muy relacionados, son casi lo mismo, excepto que el progreso y la respuesta obedecen a la intervención del creador en la toma de decisiones, mientras que la tendencia genética sin apellido puede reflejar el cambio en el valor genético, aunque no haya intervención. Pero si hay intervención, también lo va a reflejar. Para eso hay una ecuación básica, de las primeras cosas que le enseñan a uno cuando toma un curso de mejoramiento genético. Aquí tenemos que el progreso genético, el delta G quiere decir el cambio genético, por año, es igual a esta ecuación. Es igual a la exactitud multiplicada por la intensidad de selección multiplicada por la variación genética. Y el resultado de esos productos lo dividimos entre el intervalo entre generaciones. Entonces, como decía, el delta G por año es el cambio del valor genético promedio de la población, del rebaño, por año. La exactitud es la semejanza entre el valor genético verdadero del animal, que no lo conocemos, y el valor estimado en la evaluación genética. Vean que nunca tenemos el valor genético verdadero del animal. Nunca lo conocemos exactamente. ¿Qué es lo que obtenemos? Lo que obtenemos es, a partir de la información que usamos, un valor estimado de cada animal. ¿De acuerdo? Entonces, la exactitud lo que refleja
es esa relación. Si tuviéramos exactitud 1, eso querría decir que el estimado, el DEP de valor genético que obtenemos, refleja exactamente el mérito genético del animal. ¿De acuerdo? El valor genético de ese animal. Por eso es que es muy importante usar de la mejor forma toda la información posible para lograr una mayor exactitud. Y como la exactitud está en la parte superior de la fórmula, es decir, en el numerador, todo lo que esté en el numerador va a hacer que crezca el progreso genético. ¿De acuerdo? Muy bien. Después tenemos la intensidad de selección. ¿Qué es la intensidad de selección? La intensidad de selección la podemos ver de dos formas. Es decir, si yo tengo un promedio de ganancia de peso al año, por ejemplo, de toda la población. Pero de esa población, yo selecciono solo una pequeña parte para que sirvan como reproductores. Obviamente, yo voy a seleccionar los mejores genéticamente superiores, los animales genéticamente superiores. Entonces, si yo hago la diferencia entre el promedio de la selección base, de la población base, promedio de la población base, y lo comparo con el promedio de los animales que seleccioné como reproductores, como yo seleccioné los reproductores dentro de los animales del top genético, lo lógico es que esos animales seleccionados como reproductores tendrán un promedio superior al promedio de la población. Y esa diferencia entre esos dos promedios es lo que llamamos diferencial de selección. ¿De acuerdo? No todo ese diferencial de selección se hereda una parte. ¿De acuerdo? Pero el mensaje aquí es que entre más pequeño sea la proporción de animales de la población que yo me dejo como reproductores, si esos que me dejo como reproductores son los animales genéticamente superiores, estoy incrementando la intensidad de selección. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, la intensidad como está en la parte superior también afecta positivamente. Es decir, que entre más intensidad de selección tengamos, entre más alta sea, esperamos mayor progreso genético por año. La intensidad de selección, bueno, la puedo expresar como diferencial de selección, como la diferencia entre promedios del total de la población y el promedio de la población seleccionada. Realmente eso no se llama intensidad, se llama diferencial de selección. Pero si yo eso lo expreso, no como una diferencia, sino como el porcentaje de animales, ¿de acuerdo? Lo llamamos intensidad. En el fondo es lo mismo. Entre menor porcentaje de animales me reserve como reproductores, estoy aplicando mayor intensidad. Y si aplico mayor intensidad, eso significa también un diferencial de selección más amplio. ¿De acuerdo? Ok. El siguiente, vamos a hacerlo. Sigo con la formulita ahí para que no se nos olvide. Después viene la variación genética. La variación genética, ¿qué es lo que refleja? La variación genética lo que refleja es de todas las diferencias que hay en una característica cualquiera, en el peso al año, por ejemplo. De esas diferencias que yo observo en una finca o en distintas fincas, ¿a qué se deben? Bueno,
Una parte se debe al efecto genético y otra parte se debe a lo que llamamos el efecto no genético, a la alimentación, al manejo, a la zona donde está la finca y muchos otros factores. ¿De acuerdo? Entonces, la variación genética es una parte de los factores que causan variación y que nos interesa mucho a nosotros. Entre más variación genética haya, hay más posibilidad de escoger a los mejores animales. ¿De acuerdo? Si todos los animales son genéticamente muy parecidos, no hay muchas diferencias entre ellos y entonces tenemos menos variación, tenemos menos progreso. Pero si tenemos una distribución con mucha variación genética, es decir, donde hay animales genéticamente muy buenos y genéticamente no tan buenos, tenemos más chance de escoger animales de la punta mejor, digamos, de la variación genética, cogemos el extremo positivo que nos interese. Ok. Entonces, deberíamos procurar mejorar la exactitud, mejorar la intensidad de selección y algo que no es muy fácil, mejorar la variación genética. La variación genética la podemos modificar muy poco, pero hay trucos, digamos, para lograr incrementar el progreso genético. Y el último factor de la formulita es el intervalo entre generaciones. ¿Qué es el intervalo entre generaciones? Es el tiempo requerido para reemplazar una generación por la generación siguiente de animales. Una manera de medirlo sería la diferencia entre la edad promedio de los padres al nacer las crías. Es decir, la edad promedio de los padres al nacer las crías. La diferencia de una generación a la siguiente. Y eso deberíamos procurar que fuera lo más pequeña posible. ¿Por qué? ¿Por qué queremos que esto sea pequeño? Porque como está en el denominador, si esto es pequeñito, tendremos un progreso genético por año más alto. ¿De acuerdo? El intervalo entre generaciones estimado para la población brahman en Costa Rica, en un artículo que se va a publicar pronto, en el que participa nuestras compañeras de Argeri, nuestra compañera de ASOCEU, el doctor Joel en México, nos dio un intervalo de generaciones para el ganado Brahman de 6.85 años. En la medida que pudiéramos reducir eso, lograríamos un mayor progreso genético. Muy bien. Ahí sigo con la ecuacioncita. Pero no les muestro ni un solo número, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, insistiendo en el tema, el progreso genético por año está en relación directa con los factores del numerador, exactitud, intensidad y variación. Es decir, que deberíamos procurar mejorar la exactitud, mejorar la intensidad y mejorar la variación genética. Y el progreso genético está en relación inversa con el denominador, con el intervalo entre generaciones. Por lo tanto, deberíamos buscar reducir eso. Ahí veo el chat activo, pero para no distraerme, voy a continuar y al final vemos las preguntas. Entonces, lo que decía, para maximizar el cambio genético, el progreso genético, debemos incrementar lo que está en la parte superior de la ecuación y reducir el factor de la parte inferior de la ecuación. Esa es la idea. Ok,
Vamos a ver los factores de uno en uno. El primero es la exactitud de las evaluaciones. Y ya dijimos que era el grado de semejanza entre el valor genético verdadero y el valor estimado en la evaluación genética. Y dijimos que cuando el valor genético verdadero es igual al DEP, la exactitud sería 1. Pero eso ocurre muy rara vez. Ok. Entonces, ¿cómo podemos lograr mejorar la exactitud? Bueno, una cosa que podemos hacer y que de hecho hacemos es utilizar los mejores métodos posibles para las evaluaciones genéticas. Es decir, aquí es responsabilidad de la SOCEU, de Corfoga, de ¿cómo se llama? Del, ya se me olvidó, del INTA, ¿ok? Y también responsabilidad mía, ¿de acuerdo? Y aquí es donde damos una contribución. Utilizamos en la medida de lo posible los mejores métodos para las evaluaciones genéticas, con el propósito de mejorar la exactitud. Pero también los criadores pueden colaborar para mejorar la exactitud. ¿De acuerdo? Porque entre mayor exactitud de los DEP, más probable que podamos seleccionar como reproductores a los animales que realmente son genéticamente superiores. Y hay que tener claro que la exactitud nunca es perfecta, pero entre más alta, mejor. Un factor que afecta a la exactitud es la heredabilidad. La heredabilidad de cualquier característica se identifica con el símbolo H cuadrado. H cuadrado es heredabilidad. ¿Y qué es heredabilidad? Pues la heredabilidad lo que me dice es de toda la variabilidad que hay para una característica, ya sea genética y no genética, ¿qué parte corresponde a la variabilidad genética? Y mejor dicho, a la variabilidad genética aditiva. No es a toda la variabilidad genética, pero bueno, vamos a dejarlo así, para efectos de comprensión. Entonces, la heredabilidad lo que me dice es qué proporción de la varianza total, qué proporción de la variabilidad total de una característica se debe a la variabilidad genética. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa una heredabilidad lo más alta posible. Ya dije antes que la variabilidad genética cuesta mucho modificarla. ¿De acuerdo? Entonces, por ese lado estamos fregados. Pero entonces, ¿cómo podemos incrementar la heredabilidad si no podemos modificar la variabilidad genética? Pues reduciendo la variabilidad no genética. Si yo reduzco la variabilidad no genética, hago que crezca la heredabilidad, la proporción de las diferencias que se atribuye a la genética. ¿De acuerdo? Entre más heredabilidad, más progreso genético. ¿De acuerdo? Ahora, ya tenemos una primera idea. ¿Cómo puedo incrementar la heredabilidad? Dado que no es fácil incrementar la variabilidad genética. ¿Cómo incremento la heredabilidad? Pues reduciendo la variabilidad de origen no genético. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, a mayor heredabilidad tenemos mayor exactitud y a mayor exactitud tenemos mayor progreso genético. Entonces, una idea es seleccionar características con mayor heredabilidad, que además tengan importancia económica y que además sean
baratas y fáciles de medir. ¿De acuerdo? La heredabilidad es una característica propia no solo de la característica que me interesa, de la variable que me interesa, sino también de cada población. ¿De acuerdo? ¿Y por qué dependen de cada población? Porque cada población tiene su propia variabilidad no genética. Entonces, si es mucha, tendré menos heredabilidad. Si la variabilidad no genética es poca, tendré más heredabilidad para la misma característica. ¿De acuerdo? Ok. Ahí tenemos las heredabilidades estimadas en la última evaluación para distintas características. Vean que para las características de peso, en general, andamos con heredabilidades bastante moderadas, es decir, bastante pequeñas. Esto es a nivel de toda la población que participa en la evaluación. Probablemente a nivel de finca, esas heredabilidades sean un poco mayores. ¿Por qué? Porque en una finca hay menos variabilidad que si tomamos la variabilidad de todas las fincas del programa. Pero de todas maneras, el concepto de que podemos mejorar esto reduciendo la variabilidad de origen no genético es importante. Vean que en lo que respecta a circunferencia escrotal, las heredabilidades parecen ser mayores. Yo todavía en el peso a 730 días y la circunferencia escrotal a 730 días, todavía no me fío mucho porque empezamos apenas el año pasado y tenemos pocos datos. ¿De acuerdo? Entonces vean que tenemos unas características limitadas, unas heredabilidades limitadas para algunas características de peso. Lo que les decía antes, en las fincas probablemente esa heredabilidad sea un poco mayor porque espero que tengamos, o es lógico pensar que tenemos menos variabilidad dentro de una finca que entre todas las fincas. ¿De acuerdo? Pero eso no quita que tenemos que hacer esfuerzos para mejorar esa heredabilidad. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿cómo podemos incrementar la heredabilidad? Ya que queremos incrementar la heredabilidad para que se incremente la exactitud y se incremente el progreso genético. ¿De acuerdo? Recuerden que la heredabilidad es la variabilidad genética dividida entre la variabilidad total. Y en la variabilidad total tenemos la genética más la que no es genética. Entonces, la idea es que reduzcamos la variabilidad de origen no genético. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta, si podemos incrementar la heredabilidad, es sí. ¿Cómo? Reduciendo la variabilidad no genética. ¿Qué podemos hacer? Bueno, manejar los animales uniformemente, es decir, procuren darle un manejo uniforme a los animales. Eso no siempre se puede lograr. Es decir, si estamos en Guanacaste, uno no puede pedir que los animales se comporten de diciembre a mayo, que hay sequía. De igual manera, a que se comporten como se comportan de mayo a noviembre cuando hay pastos. ¿De acuerdo? Pero sí podemos manejar eso para reducir las diferencias. Si tengo silos, si tengo heno, etcétera, puedo reducir las diferencias debidas a un factor no genético como el clima o la alimentación. ¿De acuerdo? Otra forma sería, además de procurar
reducir las diferencias debidas a manejo y alimentación, por ejemplo, es concentrar los nacimientos mediante, por ejemplo, monta estacional, o mediante sincronización de celos, o mediante inseminación a tiempo fijo. ¿Por qué? Porque entonces reducimos las diferencias en las fechas de nacimiento de los animales y hacemos que compartan unas condiciones más similares, porque no nacieron a lo largo de todo el año, sino que nacieron en determinados meses, y eso nos va a hacer reducir las diferencias debidas a factores no genéticos, es decir, me va a reducir la variabilidad no genética. Ahora, no ignoro que hay otros factores que pueden estar jugando, los factores económicos. Desde el punto de vista económico, ¿conviene a un criador de ganado registrado tener una monta estacional? Pues podría ser que no. Entonces, ahí es donde hay que sopesar eso. Pero, desde el punto de vista de la variabilidad no genética, esa sería una solución. También podemos mejorar la exactitud, mejorar la heredabilidad, reducir la variabilidad no genética, mejorando las mediciones y los registros genealógicos y productivos de los animales. Es decir, un tema del que ya no deberíamos hablar en el siglo XXI, pero que siempre es importante. Mida bien las características que le interesa, lleve buenos registros. Y eso tiene que ver con cosas como usar registros computarizados, como usar balanzas calibradas, ser preciso en las fechas, tener paternidades fiables, tener pedigrís lo más completo posible. Vean que todo eso contribuye a mejorar la exactitud, contribuye a mejorar la heredabilidad y con eso contribuye a mejorar el progreso genético. Hace 20 años, cuando iniciamos este programa, y seguro el doctor Vargas se recordará, uno de los equipos que tenía el programa era una balanza que andábamos cargando para ir a algunas fincas donde no tenía balanzas. No tiene mucho sentido que un ganadero que se dedica a crear reproductores de una raza en una de las características importantes es el crecimiento, no tenga una herramienta para medir con precisión los pesos. Así que, por ese lado, también los ganaderos pueden contribuir a mejorar la exactitud y la heredabilidad. Muy bien. Ya hablamos un poco de la exactitud. Vamos a hablar ahora del diferencial de selección o de la intensidad de selección, que vienen a ser la misma cosa, pero expresada de dos formas distintas. ¿De acuerdo? Es como cuando yo digo, tengo 600 pesos, 600 colones, o tengo $1, es la misma cosa, es el mismo poder adquisitivo. Lo estoy expresando de dos formas distintas. Ya dije que el diferencial de selección es la diferencia entre el D promedio de los animales seleccionados como reproductores y el D promedio de la población de animales de donde vamos a sacar los seleccionados. Y eso está expresado en kilos de peso o en circunferencia escrotal, en centímetros, etc. Ahora, si yo expreso esa diferencia en términos de variabilidad genética, ¿de acuerdo? Estaría hablando de intensidad de selección. Diferencial de selección e intensidad de selección es la misma idea,
pero en un caso la expresamos en kilos de peso o en centímetros de circunferencia escrotal, y en otro caso lo expresamos en unidades de variabilidad, en unidades de desviación estándar. Y la idea es que entre más grande es la diferencia, en el caso del diferencial de selección, es decir, entre más poquitos animales de los mejores genéticamente hablando nos dejemos como reproductores, más grande va a ser la diferencia entre esos animales seleccionados como reproductores y la población general de donde proceden. ¿De acuerdo? Es decir, que entre más grande sea ese diferencial de selección, ya sea que lo expresemos en unidades de la variable o en unidades de desviación estándar, estamos aplicando un mayor diferencial, estamos aplicando una mayor intensidad. Aquí lo intento explicar. Aquí tenemos la variable de interés. ¿De acuerdo? En el eje horizontal tenemos la variable de interés. Y en el eje vertical tendríamos el número de animales para el correspondiente valor de la variable de interés. Aquí podríamos tener una variable cualquiera, y en el eje vertical tendríamos el número o la proporción de casos. ¿De acuerdo? Entonces, si toda la población es la curva grande, el promedio estaría más o menos al centro. ¿De acuerdo? Este X sub 0 sería el promedio, este X sub 0 sería el promedio de la población general. Ahora, si yo de todos esos individuos, supóngase que todos estos son los machos, yo me quedo solo con la cola del lado derecho de los machos genéticamente mejores, pues el promedio de los animales seleccionados estará por aquí. ¿Cuál sería el diferencial de selección? Esta diferencia entre el promedio de la población y el promedio de los animales seleccionados. Aquí no se ve, no sé si puedo ocultar esto, vamos a mandarlo para arriba. Aquí tenemos el diferencial de selección. ¿De acuerdo? Vean que si yo, en vez de cortar aquí, corto más hacia la derecha, me estoy quedando con menos animales seleccionados y estoy incrementando el promedio, estoy corriendo el promedio hacia la derecha de los seleccionados. Eso hace que se agrande esta diferencia, es decir, que tengamos más diferencial de selección. ¿De acuerdo? Y eso es cierto siempre y cuando esté cortando, esté seleccionando a los reproductores que tienen mayor valor genético. Eso tiene que ver con los métodos de estimación, tiene que ver con exactitud, etc. ¿De acuerdo? Si incremento el diferencial de selección o la intensidad de selección, incremento el progreso genético. Entre menos individuos de los genéticamente superiores sean seleccionados, mayor será su promedio y mayor la diferencia con respecto a la población. Es decir, tendremos mayor diferencial de selección. ¿De qué depende la proporción de individuos que yo puedo seleccionar? Depende de varias cosas. Por ejemplo, del tamaño de la población y la variabilidad genética de la población. Ya dijimos que si hay mucha variabilidad en la población, tengo más chance de cortar un valor más extremo para seleccionar por el lado derecho. ¿De acuerdo? Entonces, y también el tamaño de la población tiene que ver. Si yo tengo muchos animales,
seguro que tengo más variabilidad y también tengo más de dónde escoger. Si tengo pocos animales, tengo menos variabilidad en esa población y tengo menos animales de dónde escoger. Entonces, vean que hay dos cosas, esas son dos cosas importantes que me afectan la intensidad de selección. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, si yo hago un buen uso de la superficie de mi finca, en términos de pastoreo, en términos de carga animal, por ejemplo, puedo tener una población de más tamaño y puedo tener, a raíz de eso, una mayor intensidad de selección. ¿De acuerdo? Otra cosa que afecta la intensidad de selección es el sexo de los animales. Es decir, en animales como los que nos interesan a nosotros, los bovinos, en donde lo normal es tener una cría por año, la intensidad de selección en los machos puede ser mayor que la intensidad de selección en las hembras. Es decir, yo me podría quedar con el 5% de los machos genéticamente superiores. Pero si quiero quedarme con el 5% de las hembras genéticamente superiores, en cuestión de 2 o 3 años no tengo vacas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay una cuestión importante. Hay que aplicar entonces una mayor intensidad de selección en los machos que en las hembras, por la naturaleza de los animales. Es decir, ahí hay algunos trucos, ahí hay algunas cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, si en vez de yo usar toros en monta natural, uso inseminación artificial, necesitaré menos toros y por lo tanto tendré una mayor intensidad de selección. Siempre y cuando los toros que me dejo son los genéticamente mejores. Y eso solo lo sé si hago evaluación genética y si tengo buena confiabilidad. ¿De acuerdo? En el caso de las hembras, también se puede mejorar la intensidad de selección. Si yo uso tecnologías reproductivas para incrementar la capacidad de cría de las hembras, necesitaré menos hembras. Entonces, podré incrementar la intensidad de selección. Técnicas como la multiovulación y la transferencia de embriones, la fertilización in vitro, me permiten incrementar en las hembras la intensidad de selección. No tanto como lo puedo hacer en machos con la inseminación artificial, pero se puede incrementar. Y algunas fincas lo están haciendo. ¿De acuerdo? Pero aquí el tema es que los animales que al final se queden como reproductores sean los que realmente los animales genéticamente superiores, machos o hembras. Muy bien. ¿Qué factores están relacionados con ese diferencial de selección o esa intensidad de selección? Vamos a seguir. Bueno, ya mencionamos el tamaño de la población. Entre más grande la población, mayor posibilidad de seleccionar a individuos genéticamente superiores. Y para tener una población más grande, necesitamos tener una mejor tasa de reproducción. ¿De acuerdo?
Variabilidad genética. Es conveniente tener la mayor variabilidad genética posible. Pero lo fregado es que la variabilidad genética es muy complicada de modificar. Es decir, es una cuestión que se podría modificar a muy largo plazo. Así que a la variabilidad genética no hay que darle mucha bola. A la que hay que darle bola es a la variabilidad no genética. Porque si reducimos la variabilidad no genética, incrementamos la heredabilidad. Si incrementamos la heredabilidad, incrementamos la exactitud e incrementaríamos el progreso genético. El sexo, como ya les mencioné, se requieren menos machos que hembras, así que uno debería aplicar la intensidad de selección máxima que pueda en los machos, porque ahí es donde vamos a tener, digamos, mayor impacto. Aunque en las hembras, como ya les mencioné, se puede también modificar, aunque no tanto como en los machos. Entonces tenemos la inseminación artificial, la fertilización in vitro, la multivulación y transferencia. Puede incrementar mucho el diferencial de selección, porque implica que requeriríamos seleccionar menos animales reproductivos. Ok. Esto no lo puedo desaparecer, ¿sí? A ocultar controles. Muy bien. Sigo con la intensidad. Vean, solo para que se den una idea, aquí tengo el porcentaje seleccionado de la población y cuál sería la intensidad que estoy aplicando. ¿De acuerdo? Vean que cuando yo no selecciono animales, cuando dejo que los animales se reproduzcan a su gusto y antojo, la intensidad de selección es 0. Si yo me quedo con el 90% de los animales que tengo como reproductores, pues tengo una intensidad muy baja, de 0.20. Vean que si yo me quedo con el 10% de los animales como reproductores, tendría una intensidad de 1.76 desviaciones estándar genéticas, ¿de acuerdo? Y vean que si me quedo con el 1% de los animales como reproductores de los animales genéticamente superiores, estaría aplicando una intensidad de 2.67. Entonces, si yo en vez de quedarme con el 5% de los machos para usarlos en monta natural, me quedo con el 1% de los machos para usarlos en inseminación artificial, vea que estoy incrementando bastante la intensidad de selección. Y si en vez de quedarme con el 80% de las hembras, que significa una intensidad de 0.35, y porque tengo buena reproducción, uso tecnologías reproductivas, etcétera, me puedo quedar con el 50% de las hembras, pues incrementaría también la intensidad de selección. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mensaje de este cuadrito? El mensaje de este cuadrito, que entre menos animales de la población seleccionemos como reproductores, siempre y cuando esos animales sean los genéticamente superiores, estaría aplicando una mayor intensidad de selección, y como la intensidad de selección está en la parte superior de la ecuación de progreso genético, estaré promoviendo un mayor progreso genético. Ok. La intensidad de selección ya dije que es equivalente al diferencial de selección, pero expresado en términos de variabilidad genética. Y entre menos animales seleccionemos como reproductores, mayor intensidad estaré aplicando, siempre y cuando los seleccionados sean los genéticamente superiores.
Ya sabemos que podemos aplicar una mayor intensidad en machos que en hembras. Y un ejemplo, ¿cuál sería la intensidad? Porque no podemos tener crías si no participan machos y hembras. Si seleccionamos como reproductores el 5% de los machos y al 50% de las hembras, la intensidad de selección en machos sería 2,06, según la tablita que les mostré antes. La intensidad de selección en hembras sería 0,80. Y la intensidad en la finca, en el rebaño, sería el promedio de esas dos, 1,43. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la variabilidad genética para peso al año en la última evaluación era de 8,98 kilos. ¿De acuerdo? Quiere decir que si yo aplicara estas intensidades de selección en esa población, tendría un diferencial de selección de 12,84 kilos. ¿De acuerdo? Ahora, esa diferencia no toda se hereda la parte correspondiente a la heredabilidad. Así que si tuviéramos una heredabilidad del 10%, de 0,10, quiere decir que estaríamos teniendo una diferencia genética por generación de 1,28 kilos. Si lo divido entre los 6 años que hay de intervalo entre generaciones, eso me daría 1,28 entre 6, me daría un incremento genético de 0,21 kilos, es decir, de 210 gramos. ¿De acuerdo? Ok. La variabilidad genética, que era el tercer elemento en la ecuación. Aquí la tenemos. Variación genética o variabilidad genética. La variación genética, como ya lo he dicho varias veces, no es fácil de modificar y tiende a ser fija en una población, en términos prácticos. Es decir, cambia muy a largo plazo. En animales domésticos, probablemente con excepción de los pollos, el cambio en la variabilidad genética tiene poco impacto en el progreso. ¿Y por qué en pollos sí? Porque en pollos se puede aplicar unas intensidades de selección gigantescas. Ya no seleccionar el 1%, sino el 1 por 1000 o el 1 en 10,000. Entonces, ahí sí podría ser útil. Pero en animales como los nuestros, no hay que preocuparse mucho de la variación genética porque no la vamos a poder modificar en el corto plazo. Pero sí podemos actuar sobre la variabilidad no genética y incrementar la heredabilidad. ¿De acuerdo? Vamos con el último aspecto de la ecuación, que era el intervalo entre generaciones. El intervalo de generaciones, como está en la parte inferior de la ecuación, entre más grande sea el intervalo, menor progreso genético por año. Ya dijimos que el intervalo entre generaciones es el tiempo que transcurre para que una generación sea sustituida por la siguiente generación. ¿De acuerdo? Entonces, dado que está en el denominador de la fórmula, deberíamos intentar reducir el intervalo entre generaciones. ¿Cómo reducir el intervalo? Pues hay muchas posibilidades. Por ejemplo, reducir la edad a primer parto. ¿Cómo hago eso? Pues probablemente la alimentación y el manejo pueden
mejorar en algún grado la edad de primer parto. También reduciendo el intervalo entre partos, de nuevo, alimentación y manejo. Reducir la edad de descarte de las vacas. ¿De acuerdo? Las vacas que no sirve, que vaya jalando cuanto antes. Porque así meto una cría nueva y reduzco el intervalo entre generaciones. Selección precoz de los reemplazos. Es decir, si yo voy a escoger un reproductor, un macho, para que sirva como reproductor, entre más joven lo seleccione, mejor. Claro que eso lo tengo que pagar en términos de exactitud, pero ya se lo vamos a ver. Entonces, estas son algunas de las cosas que se pueden hacer en la finca para reducir el intervalo entre generaciones. ¿De acuerdo? Muchas de esas características, reproducción, por ejemplo, se puede mejorar vía manejo nutricional y manejo reproductivo. Por supuesto, a esto hay que ponerle signos de colones, pero yo estoy hablando de genética, de los colones no entiendo mucho. Ok. Entonces, ya vimos que hay que subir y que hay que bajar para mejorar el progreso genético. Lo que pasa es que no es tan sencillo. ¿De acuerdo? No es como decir, vamos a subir lo que está en el numerador y vamos a bajar lo que está en el denominador. ¿Por qué? Porque hay ciertos balances que si yo muevo, si quiero más exactitud, probablemente alargue el intervalo entre generaciones. Y eso es lo que quiero recalcar ahora, ¿de acuerdo? Entonces, no es posible subir todo lo que está arriba y bajar todo lo que está en la parte inferior, porque hay ciertos balances. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la exactitud y el intervalo entre generaciones. Si reducimos el intervalo entre generaciones, que es deseable, probablemente tengamos una disminución en exactitud. ¿Por qué? Porque al estar sustituyendo más rápidamente los animales por una nueva generación, va a haber menos tiempo para generar registros. Y entonces, con menos registros, vamos a tener menos exactitud. ¿De acuerdo? Si yo saco los toros muy pronto, por ejemplo, y lo sustituyo por otro toro mejor, también, ¿qué va a pasar? Que el número de crías que me deja ese toro, es decir, que sustituyo más rápidamente, va a ser menor. Y con menos registros de nuevo, entonces voy a tener menor exactitud. Exactitud e intensidad. Si yo quiero mejorar la exactitud, ¿qué hago? Pues me espero a que los animales tengan más registros. Pero si yo me dejo los animales para que tengan más registros, puedo eliminar menos. Es decir, puedo usar como reproductores una proporción menor, porque me estoy dejando animales para mejorar la exactitud. Entonces, usualmente, si yo acumulo registros en los mismos animales, dejándolos más tiempo, voy a reducir la intensidad de selección. En los toros jóvenes, si queremos tener más seguridad en su exactitud, debemos esperar a que tenga más registros. ¿De acuerdo? Entonces, eso produce una menor intensidad. ¿Tenemos soluciones para eso? Sí. Pues, por ejemplo, si usamos inseminación artificial en el caso de los toros. Además de que vamos a necesitar menos, podemos generar más crías con más registros y entonces también incrementar no solo la intensidad,
si no les activo. ¿De acuerdo? Ok. Intensidad, relación entre la intensidad y el intervalo entre generaciones. Vean que un incremento en la intensidad implica que selecciono como reproductores una proporción más pequeña de los individuos. ¿De acuerdo? Eso significa una baja tasa de reemplazo. Y entonces un incremento en el intervalo entre generaciones. Y en general, un incremento en la intensidad de selección suele producir un incremento en el intervalo entre generaciones. Así que hay que balancear las cosas. Estos balances están afectados por otros factores. Por ejemplo, el sexo. Ya vimos que no es lo mismo la intensidad de selección ni el intervalo entre generaciones en machos que en hembras. Y otro factor es que si usted tiene el hato en expansión, digamos, si usted tiene mucha superficie, su finca es muy grande y usted está mejorando los pastos e incrementando la población, probablemente tenga poca oportunidad de hacer intensidad de selección, porque está ampliando la ganadería. Pero si usted ya tiene su finca a tope, se puede dar el lujo de sacar más animales y eso puede modificar la intensidad y también el intervalo. Bueno, ya dijimos que la intensidad de selección en hembras es limitada por las características reproductivas de las hembras. Primero, porque solo pare una cría por parto, en general. Y además, hay que sustituir vacas viejas, no preñadas, etcétera. Que eso nos quita oportunidad de seleccionar animales genéticamente superiores, porque hay que eliminarlos por otra razón. Entonces, las hembras tienen una limitante desde el punto de vista de intervalo entre generaciones y de intensidad de selección. Pero bueno, esa es la naturaleza biológica de las hembras en el caso de los bovinos. Si los toros son genéticamente superiores a las hembras en su rebaño, ¿qué es lo que tiene que hacer? Seleccione tantas hembras de reemplazo como pueda. Eso le dará un menor intervalo entre generaciones. Pero si los toros y las hembras son genéticamente de características similares, puede disminuir su tasa de reemplazo en hembras. Usualmente, en un programa de mejoramiento bien fundamentado, vamos a tener mayor valor genético en los toros que en las hembras. Simplemente porque podemos sustituirlos más rápidamente, es decir, reducir el intervalo entre generaciones, y porque necesitamos menos toros que hembras, y por lo tanto tenemos oportunidad de tener mayor intensidad de selección. Y una gran herramienta que ya tiene añales es la inseminación artificial, en el caso de los machos. Ok, entonces, resumiendo, y ya vamos acabando, un poquito más de una hora, me tiré, pero ok. Reduzca la variabilidad no genética e incremente la heredabilidad. Para eso, ya lo que había dicho, uniforme en la medida de lo posible el manejo de los animales. Si es económicamente viable, concentre los nacimientos en determinadas épocas. Eso hace que tengamos grupos contemporáneos más grandes y que haya menos diferencias en factores no genéticos entre los animales. Mejore las mediciones y los registros.
¿De acuerdo? Use todos los parientes posibles en las evaluaciones genéticas y mejore los ajustes no genéticos. Eso es lo que intentamos hacer nosotros en las evaluaciones. Incremente la intensidad de selección. Para eso necesita mejor reproducción. ¿De acuerdo? Y esas cosas se pueden mejorar con manejo de alimentación. Aproveche tecnologías reproductivas siempre y cuando las use inteligentemente, siempre y cuando impliquen animales evaluados genéticamente superiores. ¿De acuerdo? Porque llevar un termo de nitrógeno líquido a la finca y olvidarse de los registros y todo eso no es hacer mejoramiento genético. O coger una vaca cualquiera sin evaluación y multivolarla y lavarla y transferir embriones, mejora la reproducción de esa vaca, pero no genéticamente de forma necesaria. ¿De acuerdo? Reduzca el intervalo entre generaciones, mejorando la reproducción, y mucho de eso tiene que ver con el manejo y la alimentación. ¿De acuerdo? E insisto, el progreso genético se basa en seleccionar animales genéticamente superiores como reproductores. Es decir, que eso requiere evaluaciones genéticas lo más precisas posibles y con la mayor exactitud. Requerimos datos confiables y abundantes. Para eso, el papel de los criadores es fundamental. Y use las evaluaciones genéticas que produce el programa. Y una ventaja que tiene el progreso genético es que es permanente y acumulativo. Si usted tiene un programa a largo plazo, el mejoramiento poquito a poco se va a ir acumulando. Y esto era todo lo que yo tenía que decirles. Muchas gracias por la atención. Ahora podemos hacer un periodo de preguntas. Y como suelo decir, use buenos sementales. Y nunca falta algún amigo que me diga, te referís al de mano derecha, ¿cierto? Pues sí, ya yo estoy más que cerca del toro, estoy más cerca del buey. Ok, jóvenes,